¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar la sesión de hoy, ¿ya? Aburto Segarra. Presente, Miss, buenos días. ¿Cómo estás? Alfaro. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Aiquipa. No. Bazán Cabrera. Blas Urbano. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Bazán, profesora, presente, buenos días. Ok, Bazán, listo. Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Casabilca. Casio Gavino. Presente, mis buenos días. Buenos días. Chambilla Medina. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Chisa Torres. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Espíritu Celaya. Gómez Salas. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Guerra Huarcaya. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Ajá, muy bien. Listo. Lozano. Presente, mis buenos días. Buenos días. Meléndez. Moreno Bachiche. Presente, mi buenos días. ¿Cómo estás? Mori. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Pereira. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Príncipe Aro. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Ruiz Yunca. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Saboya Cachique. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Sarmiento Carguapoma. Presente, profesora, buen día. Buenos días. Tananta. Torres Cruz. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Vela. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Villamizar. Presente, mis buenos días. Buenos días. Listo. ¿Alguien más que falte, por favor? Yo mismo, buenos días. No tengo mucha conectividad. Espíritu Celaya. Ya, muy bien, Espíritu. Justo había leído tu mensaje. Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Nosotros habíamos empezado a trabajar, o bueno, ya habíamos avanzado bastante en lo que es el calendario de vacunación, ¿no? Hemos visto especialmente dentro de lo que es las vacunas, porque se llama así, quién es la primera persona que realizó las vacunas. Después también habíamos visto acerca de los tipos de vacunas que existen, ¿no? Las vacunas de microorganismos vivos atenuados, ¿no? Después también teníamos a lo de virus, o perdón, de microorganismos muertos, ya inactivados. Las conjugadas y teníamos las que solamente se crean de manera artificial en el laboratorio, ¿no? Habíamos visto también que la estrategia o el programa que nosotros conocíamos antes
que se refería o se encargaba de todo el proceso de vacunación, era antes el famoso PAI, ¿no? Pero ahora se llama ESNI, Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. Y nos habíamos quedado en esta parte en donde nos dice cuál era la vacuna ideal, ¿no? ¿Cómo es que se considera? Para poder llegar hasta este punto, nosotros tenemos que considerar que la vacuna ha tenido que pasar por varios procesos o por varias fases. Por ejemplo, primero ha tenido que pasar por una experimentación en el laboratorio, o sea, de manera microscópica, porque lo ideal es que pueda combatir al microorganismo, ¿no? Después de recopilada toda esta información, recién se pasa a la fase de experimentación en animales. Mayormente son roedores, ¿no? Después pasa a los animales que tienen el organismo más parecido al ser humano y después terminamos con la fase de experimentación en mismos humanos, pero recordemos que en el caso del ser humano tiene que dar su permiso, un consentimiento, que es el consentimiento informado. Este consentimiento informado en donde se convoca a las personas de manera voluntaria para poder pues aplicarle la vacuna y ver si es efectiva o no, pero se le hace de conocimiento todo el proceso, ¿no? Y esto a veces puede demorar años, puede demorar meses, ¿no? Meses, bastantes meses, o puede demorar inclusive años para poder sacar lo que es el producto final de la vacuna, ¿no? Y en el proceso pues se va a ir mejorando hasta que por fin ya se dé el visto bueno por la OMS, o sea, por la Organización Mundial de la Salud, con las pruebas, con los estudios, con los resultados que haya tenido esa sustancia, ¿no? Entonces, después de eso, ya ahí recién se puede comercializar. Entonces, se produce en masa en los laboratorios y después cada gobierno se encarga de comprarlo, ¿no? Muy bien. Listo, Casabilca, ya leí tu mensaje también. Listo, entonces para llegar, como les digo, a este punto, pasa por un proceso bastante largo, ¿no? El fin último de las inmunizaciones es erradicar la enfermedad. Y el inmediato es prevenirla. O sea, ¿cuál viene a ser su finalidad de vacunar? Primero, o mejor dicho, ya el objetivo final viene a ser erradicar la enfermedad. Eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Que se erradique la enfermedad por completo y que ya no pueda afectar a los seres humanos. Y el objetivo por ahora es prevenir la enfermedad, ¿no? En la mayor cantidad de personas posibles, porque si no, va aumentando más los casos, ¿no? Vamos a ver acerca de los mitos acerca de las vacunas, porque a veces tenemos ciertas dudas o ciertas de repente creencias que va a suceder o que va a pasar si nos vacunamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que todas las vacunas o los biológicos vienen a ser parte de los medicamentos y que siempre de todas maneras van a presentar reacciones, pero eso no significa que va a afectar a las personas, a todos, de la misma manera. Cada uno de nosotros tiene un metabolismo diferente, o sea, tiene una manera de procesar las sustancias que ingresan a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, a algunos de repente les puede
chocar, les puede de repente también producir alguna reacción un poco más fuerte que a otras, ¿no? Pero no en todos los casos es igual y se habrán podido dar cuenta de que en este caso, por ejemplo, cuando se vacunaron contra el COVID, algunos solamente presentaron dolor, otros presentaron de repente algunas reacciones ya un poquito más fuertes como fiebre, e inclusive lo que a algunos manifestaron era de que tenían reacciones como por ejemplo demasiado sueño, cansancio, inclusive hasta por 3 días, ¿no? Allá, por aquí me están haciendo una pregunta. Ya, listo. Por acá me está diciendo su compañera cuál es la diferencia entre inmunizar y vacunar. Ya, primero viene a ser el proceso de vacunar. O sea, vacunar viene a ser administrar una vacuna para poder, pues, crear lo que es el proceso de inmunización. Lo que dice inmunizar viene a ser cuando ya el cuerpo ha reaccionado frente a esa vacuna, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Alguna otra pregunta más antes de pasar al siguiente punto? No, me es todo claro, gracias. Ya, ok, listo. Muy bien, entonces, como les decía, cada persona tiene una manera diferente de metabolizar o de procesar las sustancias que se inyectan, las sustancias que ingresan a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, de repente por el temor, el miedo a tener alguna reacción, pues algunas personas empiezan a crear ciertas habladurías o empiezan a crear ciertas, no digamos que lo hacen con el afán quizá de desprestigiar, ¿no?, las vacunas, pero como les digo, por el temor puede suceder, ¿no? Los mitos más frecuentes especialmente están asociados a los niños, ¿no? Por ejemplo, una de ellas viene a ser, es peligroso que a los niños muy pequeños se les ponga muchas vacunas. Y esto lo vamos a ver cuando nosotros hagamos el calendario completo. Ustedes se van a dar cuenta. A ver, ¿por qué algunas personas tienen ese temor? Solamente les voy a poner un pequeño cuadro de lo que se aplica, las vacunas que se aplican a los 2 meses de vida. Por ejemplo, aquí se aplica la vacuna pentavalente, se aplica la vacuna antineumocócica contra el neumococo. Después tenemos lo que es la vacuna del rotavirus y tenemos la vacuna IPV, que viene a ser la vacuna inyectable contra la polio. Listo. A ver, vamos. Entre paréntesis les voy a poner en qué vía se aplica. Intramuscular, en el muslo. Neumococo, intramuscular, también en el muslo. Rotavirus es vía oral. Y contra la polio viene a ser también
intramuscular, también en el muslo, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces, ¿cuántas vacunas se aplican de manera inyectable? 3. Claro, 3 inyectables. 3, ¿no es cierto? 2 de ellas se aplican en un solo muslo y una es aparte, en el otro muslo, ¿no? Entonces, por eso es que se crea este mito, ¿no? Porque como en este caso se aplican 4 vacunas en el mismo tiempo, el mismo día, entonces piensan que el niño pues no debería recibir estas vacunas así de manera tan, para algunos padres de familia, de manera tan brusca, ¿no? Pero en este caso, pues nosotros consideramos que ya se ha hecho previos estudios en donde estas vacunas no interfieren entre sí. O sea, no hay ningún problema, sino que al momento de aplicarlas, pues el proceso, el trauma de pasar por estos inyectables, ¿no? Eso es lo que de repente a algunos padres no les gusta. Entonces, esto es un mito, no tiene nada que ver, ¿no? Es totalmente falso. Y así se aplica igual a los 4 meses, a los 6 meses. Entonces, se aplican muchas vacunas en el mismo momento. Lo importante es que los niños reciban todas sus vacunas en la fecha que se les señala. Cada uno de ellos tiene su fecha, cada uno de ellos tiene su tiempo. No debemos más bien al contrario pasar estas vacunas, ¿no? Porque después, más adelante, para poder regularizar el calendario de vacunación, entonces ahí es donde viene también un pequeño problema, porque supongamos que el niño no le hayan aplicado sus vacunas de los 2 meses, ya va a los 3 meses, entonces a regularizar, a ponerse la pentavalente, la antineumocócica, contra el rotavirus y la IPV. Pero entonces eso indica que a los 4 meses que le toca su siguiente dosis, ya no sería a los 4, sino a los 5, porque tiene que esperar 2 meses para aplicarse la siguiente dosis. ¿Ya? Entonces se va desplazando el tiempo, ¿no? Entonces hay que procurar llevarlos o hacerle hincapié, educar a los padres de familia para que puedan cumplir la fecha indicada. Ahora, ¿cuáles vienen a ser las únicas contraindicaciones? En este caso, para evitar que se vacunen en su fecha, sería más que todo lo que es, pues, tener alguna enfermedad, ¿no? O sea, que haya estado con fiebre, que haya estado de repente con algún tratamiento, especialmente con antibióticos. Entonces, solamente en esos casos, sí, no se puede vacunar en su fecha. Se le recomienda que termine el tratamiento, que pase el proceso patológico y después ahí puede ir a regularizar. Muy bien, claro. Tiene que estar completamente sano. ¿Y por qué? Porque algunas de estas vacunas, al momento de ser aplicadas, pueden presentar reacción. Imagínense que un niño llegue más que solamente con una febrícula, o sea que esté con 37.5, 38, ¿no? Y aún así, de todas maneras le aplican la vacuna. Al momento de el sistema inmunológico reaccionar frente a la vacuna, de todas maneras va a presentar una reacción que viene a ser la fiebre. O sea, si el niño ya ha estado con febrícula y reacciona el sistema inmunológico, entonces va a aumentar más la temperatura. Puede llegar inclusive hasta los 39, 39.5 grados o inclusive hasta 40. ¿Y por qué? No es porque la vacuna le haya hecho daño, sino que de repente la madre o el padre no ha avisado que ha estado pues con fiebre o con febrícula, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, por favor. Tiene que estar completamente sano. Sí, puede llegar a convulsionar. Ojo, siempre se ha creído que la convulsión llega solamente a partir de los 39 grados. No, hay niños, ya les he dicho, cada uno de nosotros es diferente.
Hay menores, hay pequeños que pueden convulsionar inclusive hasta con 38 grados, ¿no? Por eso es que en emergencia, cuando van a un servicio de urgencias o emergencia, lo reciben con esta temperatura para poder controlar, ¿no? Porque no sabemos cómo va a reaccionar. Y al menos hay que cuidar a los niños que son menores de 7 años que no convulsionan. Ah, ya. Sí, miren, pero aquí hay una pequeña cuestión. Sí, la mayoría, de repente las que son mamás o los que son papás, conocen que se utiliza el Reprimán para bajar la temperatura. Pero recuerden que primero, pues nosotros, cuando ya va subiendo la temperatura, se le administra o se le da paracetamol, ¿no? Eso es lo primero. Cuando ya, y tiene un límite la temperatura, si ya pasa de 38.5, ahí recién se le da el famoso Reprimán, que viene a ser su nombre comercial, pero es el metamizol, ¿no? O antalgina, la antalgina también es el metamizol, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esta antalgina o este metamizol en los niños reacciona muy rápido. Si tú no sabes el peso exacto de tu niño, entonces este medicamento lo que va a hacer, sí, si bien es cierto, baja la temperatura rápido, pero también lo puedes llevar a la hipotermia. Es peligroso, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien. A ver, por ejemplo, aquí vamos a lo que justo estaban hablando de la fiebre. Y está muy bien, pero hay que siempre ir por escalas, ¿no? Porque hay papás que dicen, no, a mi niño no le hace el paracetamol. Pero ¿qué sucede? Que a veces le damos de frente el Reprimán o la antalgina. Y la antalgina y el Reprimán es un medicamento más fuerte. Entonces el cuerpo del niño se acostumbra a esos medicamentos fuertes, que cuando tú ya le quieres dar el paracetamol, que es un antipirético básico, entonces su cuerpo ya no va a reaccionar igual, ¿ya? Siempre hay que empezar por escalas, igual como los antibióticos, ¿no? Los antibióticos es como que tú recién te enfermes, tengas un proceso bacteriano, patológico bacteriano, y ya quieras usar ya de frente lo más potente, lo más fuerte. Y cuando quieras regresar a lo básico, ya lamentablemente tu cuerpo ya no va a reaccionar de la misma manera, ¿no? A ver, recomendaciones en cuanto al paracetamol o Panadol, ¿no? Hay que ver bien la etiqueta. Paracetamol es el nombre genérico. Vamos a trabajar con el genérico. Paracetamol en gotas. ¿Quién sabe cuánto es la dosis? ¿Una gota por kilo, profesora? No, Si no me equivoco. no, no, Me no. equivoco, entonces. No. El paracetamol no. Es 2 gotas por kilo de peso. 2 gotas, me había confundido. Sí. Es 2 gotas. Porque, como les digo, es un poco más básico, ¿no? El paracetamol. Y en estos niños que tienen pues meses, todavía se utiliza gotero, ¿no? Cuando ya son un poco más grandes, ahí sí se les da jarabe. Ya, pero aquí estamos trabajando mayormente con niños pequeños, 2 gotas por kilo de peso. Muy bien. A ver, si el niño, por ejemplo, tuviera 8 kilos, ¿cuántas gotas de paracetamol le tengo que dar? 16. 16, muy bien. Si el niño tiene 4 kilos, 8. 8. 8 gotas. Si el niño tuviera 7.5 kilos, ¿cuánto le voy a dar? 15. 15, claro. 15 por ese medio kilo es una gota más. Muy bien. Entonces ya saben, paracetamol en gotas. Paracetamol. Ojo, ¿por qué? Les hago el hincapié. El paracetamol es el nombre genérico. Es el medicamento genérico. ¿Por qué? Porque hay medicamentos comerciales y eso lo van a entender un poco más cuando lleguen a tercero y hagan lo que es administración de medicamentos. Ya, muy bien. En cambio, a ver, lo que ustedes dicen,
el Reprimán, que viene a ser el metamizol. Esa sí es una gota por kilo de peso. ¿Ya? Una gota, nada más. Por favor. ¿Por qué? Porque este medicamento, ya les he dicho, es más fuerte y hay que saber exactamente lo que es saber el peso del pequeño, ¿no? Listo. A ver, entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Por favor, por favor, por favor. No se olviden. Entonces ya saben. Muy bien. Vamos. Ya está. Entonces, como les decía, todo en su fecha indicada está muy bien. Y de esa manera, de manera paulatina, se va protegiendo a los niños, ¿ya? Se va protegiendo a los niños. La base es esta. La base definitivamente es cuando se aplican las vacunas a los menores de 5 años. Muy bien. Otro mito. Los bebés no deben recibir varias vacunas a la vez porque se pueden enfermar. Lo cierto es que deben recibir varias vacunas porque en realidad no hace daño. Cada vez que se vacuna, se informa sobre las reacciones que el bebé pueda presentar y estas no son una enfermedad. Ojo, no significa que se enferme, sino que, como les vuelvo a repetir, el sistema inmunológico está reaccionando frente a estas vacunas y puede tener ciertas manifestaciones. Ojo, enfermedad viene a ser ya algo más complejo. En la enfermedad, cuando una persona se enferma, lleva un proceso patológico que puede durar una semana, 15 días, ¿no? En cambio, estas manifestaciones que tiene por la vacuna se presentan 24 o 48 horas, nada más, ¿no? Y además se tienen que seguir las indicaciones del personal de salud. Por ejemplo, siempre se les recomienda que después de vacunarlo, cuando vayan a su casa, cuando lleguen a su domicilio, se le tiene que dar paracetamol para evitar la fiebre. Se le da cada 6 horas, así no suba la temperatura, porque eso le va a ayudar con el dolor y también para evitar que suba la temperatura, ¿ya? Y también en la zona de aplicación se le puede aplicar pañitos de agua tibia para poder refrescar, para que no se inflame. Todo eso es básicamente para poder disminuir las molestias, ¿no? Pero no significa que el niño se va a enfermar. Ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué el niño puede convulsionar? Porque de repente el niño está llevando un proceso patológico y los papás no han informado. Pero nosotros como precaución, pues siempre preguntamos, ¿no? Ya, otro mito. ¿Las vacunas de las clínicas son mejores que las vacunas del Estado? No. La única diferencia solamente es en el nombre y que en las clínicas, por ejemplo, se cobra. Obviamente por dosis se cobra, ¿no? En cambio, en las vacunas del Estado, no. Las vacunas del Estado son gratuitas, totalmente, ¿no? Y son de la misma calidad, lo único que cambia es el nombre comercial, nada más. Eso es lo único. Pero después el resto es totalmente igual. Igual vamos a llegar al objetivo de inmunización, ¿ya? Así que no hay que preocuparse. Es lo mismo. No es necesario vacunar a los niños contra enfermedades ya eliminadas. Y esto lo vengo repitiendo desde hace bastante tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Que, por ejemplo, en lo que es la polio o la rubiola, sarampión, son enfermedades que ya han sido eliminadas de nuestro país, ¿no? Que ya no hay, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa?
que esto ha sido gracias al esfuerzo que se ha realizado después de muchísimo tiempo, campañas de vacunación, barridos, ¿no? O sea, por ejemplo, si se detectaba algún caso de esta enfermedad, automáticamente se empezaban los barridos. A todas las personas se les vacunaba, se hacían campañas los días domingo, campañas de casa en casa, para poder vacunar, ¿no? Para poder evitar que alguien más adquiera esta enfermedad. Pero gracias a ese esfuerzo es que se ha eliminado esas enfermedades. Pero, ¿cuál es el problema? Que en otros países sí puede existir esa enfermedad, ¿no? Puede venir alguna persona extranjera y puede contagiar. Por eso todavía se sigue incluyendo en lo que es el calendario de vacunación, ¿no? Así no haya en el Perú. Claro, en Estados Unidos sí hay casos de polio. ¿Y por qué? Porque hay muchas personas que no vacunan a sus niños, no los vacunan, no acuden a sus citas y bueno, piensan que la enfermedad ha desaparecido, pero ahora nuevamente ha aumentado los casos de polio en Estados Unidos. Y es una enfermedad que rápido se adquiere. ¿Por qué? Los niños lo adquieren porque se, se absorbe, o mejor dicho, ingresa por la vía digestiva. Y el niño, pues, obviamente todo se lleva a la boca. Todo. Cuando son pequeñitos, todo se llevan a la boca. Y es más fácil, pues, adquirirlo de esa manera, ¿no? A través de la vía digestiva. Se absorbe a través del intestino y llega hasta el sistema nervioso. Y ahí es donde produce estos problemas, ¿no? Pero aquí en el Perú, pues, es bastante difícil que alguien tenga polio porque se aplica, ¿no? Está incluido inclusive tanto en los meses, cuando el niño tiene meses, inclusive se aplican los refuerzos cuando el niño ya está inclusive en el jardín. El refuerzo es hasta los 4 años, ¿no? Entonces, es bien raro que se presente esta enfermedad aquí, porque la mayoría de niños ya están inmunizados o están en proceso de inmunización, ¿ya? Si no se vacuna al niño, otro mito, si no se vacuna al niño en la fecha indicada, ya no es necesario vacunarlo. No, es necesario que se regularice. A veces se le puede pasar, posiblemente, ¿no? Se le puede pasar la fecha a la mamá. Nosotros manejamos un carnet de vacunación. Ese carnet de vacunación, nosotros al momento de vacunarlo, se le pone la próxima fecha con lápiz. ¿Para qué? Para que la persona se acuerde, ¿no? Ahora, normalmente es difícil que se olvide, a menos que de repente, como les digo, haya estado enfermo, ¿no? El niño. Es difícil, ¿por qué? Porque normalmente la vacuna le toca junto con su control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, a la vez que va a su consulta o a su control de CRET, también pues aprovecha para poder vacunarlo, ¿no? Muy bien, entonces eso es falso. Si el niño, a la mamá se le pasó la fecha, entonces puede llevar a su niño a regularizar. Pero hay que evitar eso, ¿no? Hay que evitar que se pase la fecha indicada, porque si no, va desplazando las demás fechas. Pero de que puede regularizar, puede recuperar la dosis. No hay ningún inconveniente, ¿no? Otro mito, las vacunas de refuerzo son opcionales. ¿Cuáles son las vacunas de refuerzo? Pasando el año y medio. A partir del año y medio, todas las vacunas que se aplican
son de refuerzo. ¿Qué significa? Que las vacunas que se le aplicaron antes del año son importantes, son importantísimas, vienen a ser la base. Pero los refuerzos, ¿qué es lo que hacen? Van a complementar, van a potenciar lo que ya se aplicó. Porque algunas vacunas solamente tienen un periodo de protección, nada más, luego del cual se necesita uno o más refuerzos. Estas no son opcionales, se tienen que cumplir porque son parte del calendario de vacunación, ¿no? Y para que el niño pueda tener todas sus defensas. Por ejemplo, uno de los refuerzos que se aplica es la DPT. DPT, que significa difteria, pertusis y tétano. Protege contra esas enfermedades. En una sola. DPT, difteria, pertusis y tétano. Pero es un refuerzo. Y que ya se ha aplicado anteriormente, sí. Cuando el niño tenía meses, esas enfermedades han estado incluidas en la pentavalente. En la pentavalente. Entonces, ahora lo que se está haciendo nada más es reforzar esa inmunización. Otro refuerzo que también se aplica viene a ser, por ejemplo, la vacuna antipolio. La antipolio va a reforzar la acción de la IPV, mientras que la polio es por vía oral, la IPV es inyectable. Esa se aplicó cuando tenía meses, ¿no? Entonces, aquí se está reforzando. Muy bien. Ya está. A ver, listo. Muy bien. ¿Qué hacer antes, durante y después de la vacunación? Aunque se va a hacer hincapié de todas maneras en cada sesión qué es lo que se debe hacer antes, durante y después, pero de todas maneras esto es algo general, ¿no? Para tenerlo en cuenta. ¿Qué hacer antes, durante y después? Primero, antes de la vacunación. Preguntar, porque a veces se olvidan o bueno, para no perder la fecha de vacunación, la mamá o el papá no avisan, ¿no? Preguntar si está enfermo o ha estado enfermo en los días previos a la vacunación. Por ejemplo, hoy día que estamos 21 de septiembre, de repente el niño ha estado un poco fastidiado, ha estado empezando su proceso patológico desde el día lunes. Entonces, desde ahí ya empezó, pues, ¿no? Entonces no se le vacuna. No. Vuelvo a repetir, hay que preguntarle si está enfermo o ha estado enfermo, ¿no? Porque cuando los llevan al hospital, a veces les dan tratamiento. Si es por una infección viral, o sea, ocasionada por un virus, ¿qué es lo que va a pasar? El niño tiene que esperar todo el proceso, los 7 días, ¿no? A que el virus ya no ocasione malestar. Pero si es una enfermedad bacteriana, si es una enfermedad por una bacteria, les dan tratamiento, ¿no? Les dan tratamiento. A veces puede ser antibióticos, puede ser de repente broncodilatadores, ¿no? O sea, esos inhaladores, puede ser eso. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que preguntar, ¿está tomando algún medicamento? Porque a veces la vacuna puede tener una reacción con esos medicamentos, ¿ya? Listo. Muy bien. Preguntar si es alérgico a algún medicamento. Mayormente, ¿a qué medicamentos somos alérgicos?
A la amoxicilina. A la penicilina, profesora. Claro, a ese tipo de antibióticos, ¿no? Pero hay otras personas que también son alérgicas a medicamentos como el Yo soy alérgica a metamizol. los AINES, Miss. Ahí está, justo, se iba a decir, ¿no? Por ejemplo, no pueden tomar metamizol, no pueden tomar ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Entonces, esos son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, a ellos pueden ser alérgicos. Y hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar. Siempre es bueno, porque algunas vacunas tienen algunos componentes que pueden presentar alguna reacción, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas restricciones y eso lo vamos a ver cuando desarrollemos cada una de las vacunas, ¿no? Por ejemplo, hay vacunas a las cuales no se les puede administrar a personas que son alérgicas a algún medicamento o alérgicas a algún alimento también, ¿no? Porque hay algunos que son alérgicos a alimentos. Por ejemplo, chocolates, a los cítricos, a los, a los pescados, a los mariscos, ¿no? Al huevo, ¿no? Entonces hay que saber también. Si ha recibido alguna vacuna el mes anterior, acuérdense que el tiempo que debe pasar mínimo es de 2 meses, ¿no? Entonces, de repente han regularizado y el mes anterior nada más han recibido. Entonces, en ese caso, pues, se tiene que volver a reprogramar la vacuna. Después tenemos si tiene alguna enfermedad crónica, si la persona o el niño tiene alguna enfermedad crónica, como por ejemplo diabetes, asma. Cuando, por ejemplo, tienen asma, hay ciertas vacunas que no puede recibir y que en este caso, pues, o hay vacunas que pueden reaccionar, ¿no? Pueden cerrarle los bronquios. Entonces, hay que preguntar. Trastorno de coagulación. Hay personas que no tienen el número adecuado de plaquetas o no pueden coagular, no, cuando se hacen alguna lesión o cuando se hacen alguna herida, no coagulan adecuadamente, ¿no? Entonces, imagínense ponerle una inyección. De todas maneras saldría sangre y sangre, no pararía, ¿no? Como por ejemplo la enfermedad de hemofilia en los varones mayormente, ¿no? Entonces hay que ver, porque hay algunas contraindicaciones que tienen ciertas vacunas. Durante la vacunación, ¿qué es lo que se le tiene que hacer? Normalmente nosotros le pedimos apoyo a los padres de familia, ¿no? Puede ser la mamá o puede ser el papá o puede ser el apoderado, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedirle? Que nos ayude, que nos apoye, por ejemplo, abrazándolo. Si es que nosotros le vamos a colocar en el hombro, entonces lo abraza dejando descubierta la parte del hombro, ¿no? Que le cante, que le hable, o sea, todo para poder distraerlo, ¿no? Pero nosotros también pues tenemos a veces en el consultorio de vacunas, de lo que es ESNI, tenemos sonaja, juguetes, y esto lo distrae también al niño, ¿no? Que le sonría y lo mire a los ojos. Y bueno, decirle que todo va a estar bien, ¿no? Y bueno, nosotros también tenemos que ser rápidos, porque el niño tiende, cuando se siente atrapado, ¿sí? Obviamente el niño se siente incómodo, ¿no? Y quiere liberarse, se mueve bastante. Es diferente trabajar con personas adultas,
Bueno, aunque hay personas también que le tienen terror, ¿no? A las inyecciones y no se dejan vacunar. Entonces, de todo podemos encontrar, ¿no? Hay que consolarlos con sus juguetes favoritos, como les digo, tenemos juguetes, sonajas, ¿no? Y en el momento que ya se les va a aplicar, hay que sostenerlos firmemente, ¿no? Firmemente, para que no se mueva, porque al moverse dentro de sus tejidos, la aguja también se mueve. Y recordemos que la aguja viene a ser un material de acero inoxidable que es punzocortante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ya. Una vez que administramos la vacuna, ya, rapidito. Es inevitable de que muchos niños lloren. Hay algunos que ni lo sienten, ¿no? Pero en otros casos, pues, es inevitable. Como dicen aquí, claro, algunos se desmayan. Sí, es por la impresión, ¿no? Más que todo por ese cambio, por lo que están tensos todo el tiempo y después, no es por la vacuna en sí, no es que se desmayen por la vacuna, porque la vacuna se aplica ya sea por vía subcutánea o por vía oral. Entonces, este caso se demora todavía en absorberse unos 30 minutos, ¿no? Unos 15 minutos, pero hay personas que apenas se les saca la aguja y ya se están desmayando. Es por ese cambio brusco, ¿no? De, de presión, a veces de repente les baja la presión a algunos, ¿no? Por el mismo susto. En eso tiene que ver muchísimo el cortisol, porque el cortisol genera, ¿no? La adrenalina genera esa preparación y una vez que desciende ya el cortisol y la adrenalina, pues la persona se descompensa y se desploma. ¿No? Puede suceder eso. Me faltó después de la vacunación, ¿no? Después de la vacunación, ¿qué recomendaciones creen ustedes que se debe realizar? Paracetamol si en caso tuviese fiebre. Claro, y ya les había dicho, ¿no? 2 gotas de kilo por kilo de peso del paracetamol y 1 gota por kilo de peso del Repriman, ¿no? El Repriman se usa a partir de que el niño tiene 38.5, si no le bajamos mucho la temperatura. Primero se tiene que intentar con el paracetamol y con medios físicos. Listo, entonces, claro, esa es una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones después de la vacunación, ¿cuál viene a ser? Observar. Siempre hay que observar al niño para ver si tiene alguna reacción, ¿no? De todas maneras, es importante observar. Dar las recomendaciones para, como dice su compañera, para la temperatura. Siempre hay que controlarlo. Eso básicamente, ¿ya? Muy bien. Listo. Ahora sí, vamos a lo que es el ámbito de aplicación. ¿Dónde es que se aplican las vacunas? La presente norma técnica, y ya eso se los he dejado en el documento, donde pueden buscar a ustedes acerca de las vacunas. Todo nosotros lo tenemos en la norma técnica de inmunizaciones, porque hay diferentes normas técnicas por cada servicio, ¿no? Pero en este caso es específicamente de inmunizaciones. Se puede, ¿qué es lo que nos dice? Que se puede aplicar las vacunas en los establecimientos del Ministerio de Salud,
gobiernos regionales, gobiernos locales, salud, sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. O sea, eso quiere decir que en todo lugar que se refiere a salud se puede aplicar. Por ejemplo, los del MINSA, postas, puestos de salud, centros de salud, en los hospitales del MINSA. A ver, por ejemplo, me gustaría saber que me mencionen un hospital del MINSA, del lugar donde ustedes pertenecen. Profesora, acá en Lima, Sergio Bernales, Coyique. Ya, Sergio Bernales, muy bien. Otro, a ver, ¿quién más me menciona? El Cayetano Heredia. Cayetano Heredia, muy bien. Otro, María Auxiliadora. María Auxiliadora, muy bien. Esos son del MINSA, ¿no? Directamente, del Ministerio de Salud. Ahí se puede aplicar, sí. Pero recuerden que como por ejemplo en el caso de Lima es una ciudad con bastante población, se prefiere que primero vayan a los puestos de salud. O sea, tienen sus escalas, ¿no? Si van a los puestos de salud, ahí también se van a encontrar las vacunas. Muy bien. También podemos encontrar lo que son las vacunas en los hospitales, en los centros de salud de salud, o sea, personas que son aseguradas porque se les descuenta por planilla, ¿no? También. Pero ojo, quien reparte o quien trae esas vacunas a todos los lugares viene a ser el MINSA, ¿no? El MINSA es el que reparte. Y el MINSA también se, se encarga de repartir a los hospitales y a los centros de salud que pertenecen a e-salud. Ya, muy bien. La sanidad. ¿Qué cosa viene a ser la sanidad? Viene a ser donde se atienden las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, ¿no? Por ejemplo, los militares, los policías, los marinos, todos ellos, ¿no? Pertenecen a las Fuerzas Armadas. Entonces, ellos pueden o tienen esa posibilidad de atenderse en la sanidad. Por ejemplo, en Lima, ¿cómo se llama el hospital de la sanidad? Tenemos el Hospital de la Marina, ¿no es cierto? De Ahí, la Policía Nacional. de la Policía Nacional. Entonces, ahí se pueden atender ellos, ¿no? También tenemos en lugares privados, por ejemplo, las clínicas, pero ellos, pues, ajá, las clínicas compran directo al laboratorio, sí, por eso es que tiene un costo mayor, ¿no? No los reparte, como ellos son independientes, a ellos no se les reparte por medio del MINSA, porque si el MINSA les repartiera a las clínicas, entonces no tendrían por qué cobrar por las vacunas. Ellos directamente compran en los laboratorios, ¿no? Que producen, hacen su pedido y automáticamente el trato es directo, ¿no? Y por eso es que el cobro, ahí sí se cobra para las vacunas. Muy bien, pero está contemplado, ¿no? Y porque hay algunas personas que prefieren o tienen mayor confianza en lo que son pues las clínicas, pero como les vuelvo a repetir, son la misma vacuna, ¿no? Es el mismo efecto, porque si no fuera lo mismo, imagínense, ya todos nosotros o muchos de ustedes ya no estarían pues inmunizados o habrían presentado ya alguna enfermedad, ¿no? Vamos a definir algunos de los términos que se utilizan en lo que es vacuna. Tenemos, por ejemplo, adyuvante. Ya les había mencionado que adyuvante viene a ser un término que se utiliza para las sustancias que ayudan a potenciar a las vacunas, ¿no? Ayudan a fortalecer, a que se mejore el proceso de inmunización, ¿ya? Pero no se le llama
ayudantes, se le llama adyuvantes. ¿Ya? El antígeno, ¿qué cosa era el antígeno? Los cuerpos Las extraños. defensas. Las defensas. El antígeno, a ver. ¿Qué cosa es el antígeno? Se están confundiendo con anticuerpo. El antígeno viene a ser el cuerpo extraño, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito o parte de ello, ¿no? Que ingresa, es un cuerpo extraño que ingresa a nuestro cuerpo. El anticuerpo, ¿con qué otro nombre se le conoce? Anticuerpo o Las inmunoglobulinas. inmunoglobulina, claro. Este es lo contrario, ¿no? El anticuerpo viene a ser aquel que va a detectar a este antígeno y lo va a bloquear para evitar que produzca enfermedad. Listo, muy bien. También nosotros tenemos las actividades regulares de vacunación. Las actividades regulares de vacunación son aquellas que se llevan a cabo en la estrategia ESNI, ¿no? Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, en el consultorio de enfermería. Ahí se llevan las actividades regulares todos los días. Las actividades complementarias de vacunación. En este caso, cuando de repente se hacen visitas domiciliarias, ya se hacen visitas domiciliarias, cuando el paciente no va a su siguiente dosis, a aplicarse su siguiente vacuna, entonces nosotros tenemos que saber el por qué hacemos la visita domiciliaria, por ejemplo. Después tenemos lo que es el barrido. ¿Qué es el barrido? Viene a ser cuando se detecta un caso sospechoso o confirmado de alguna enfermedad y empezamos con las actividades de vacunación, inclusive hasta fuera de hora, ¿no? Hacemos un barrido en todo ese lugar. Por ejemplo, si se detectó en un sector, todo ese sector vamos y empezamos a vacunar, ¿no? Previamente, lo que es epidemiología hace una revisión para saber si esa persona que ha sido sospechoso o confirmado ha tenido contacto con otras personas, porque no podemos vacunar a las personas que ya han tenido contacto con esta persona enferma. Podemos enfermarlas más, ¿no? Entonces hay que esperar y saber quiénes son. Ya después el resto sí podemos vacunar, ¿no? A todo ese sector. Eso viene a ser barrido. Es como que tú vayas con una escoba y empieces a barrer. Barres todo el polvo, todo, ¿no? Con todo arrasas. Eso viene a ser barrido. Bloqueo. ¿Qué significa el bloqueo? El bloqueo viene a ser una vacunación que se realiza ante un caso sospechoso de una enfermedad. Sospechoso, no confirmado. Entonces, ¿qué se hace? En todo, a nivel nacional, lo que se hace es vacunar, ¿no? Vacunar para poder evitar que esa enfermedad se prolifere. Conservante, también se llama preservante, viene a ser uno de los componentes de las vacunas, acuérdense, uno de los componentes de las vacunas. Esquema Nacional de Vacunación viene a ser un documento en el cual nosotros tenemos el calendario de vacunación. Nosotros tenemos el esquema con las edades y las vacunas que les toca, ¿ya? Enfermedades prevenibles por vacunas. Las enfermedades prevenibles por vacunas, vamos a contar cuántas son. Tenemos, por ejemplo, lo que es la BCG, esa es la tuberculosis, la polio, la penta, que son 5 enfermedades, ¿ya?
contra el neumococo, contra el rotavirus, contra la polio, contra la influenza, contra sarampión, papera y rubiola, contra lo que es la fiebre amarilla, contra el VPH, tenemos contra la varicela, ¿ya? Entonces, ¿cuántas vacunas son? Son 17 vacunas, ahora que se ha agregado pues la del COVID-19, son 17 enfermedades, perdón. Son enfermedades que se pueden prevenir por medio de las vacunas. Ya son bastantes, ¿no? Tenemos otro término que es el ESAVI. ¿Qué significa ESAVI? Significa evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. ¿Qué significa? Lo que nosotros conocemos en los medicamentos como reacciones adversas. O sea, presenta alguna reacción, se tiene que notificar. Ese es el famoso ESAVI. Tenemos el fallo vacunal primario. ¿Qué significa? Que no ha recibido una respuesta inmune con la primera vacuna, ¿no? Entonces es necesario aplicarle otra dosis o de repente el refuerzo, ¿ya? Y vamos con el calendario de vacunación, así de manera a grosso modo. Vacunación. Las vacunas que se aplican, ese es el calendario que nosotros aplicamos. Por ejemplo, cuando el niño recién nace, cuando es pequeñito, dentro de las primeras 24 horas de nacido, se aplica la BCG y se aplica la antihepatitis B, o sea, contra la hepatitis B. Ya se le aplica recién nacidito nomás, dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque mayormente la mujer cuando da a luz por parto natural, a las 24 horas ya se va de alta, ¿no? Y el niño no puede salir de alta sin haber recibido estas dos primeras vacunas. A los 2 meses, ¿qué es lo que se les aplica? 4 vacunas. IPV, pentavalente, neumococo y lo que es el rotavirus. A los 2 meses, ¿ya? A los 4 meses, igual, lo mismo. IPV, pentavalente, neumococo y el rotavirus, ¿ya? Aquí tengo que aclarar algo. Por ejemplo, en este caso, miren aquí, en el caso del rotavirus, ¿es la última vez que va a recibir el rotavirus o más adelante recibe rotavirus nuevamente? A los 2 meses. No, más adelante, después. ¿Recibe otra? Ya no. Ya no, claro, ya no recibe. Ya no está indicado. Cuando ya recibe la última dosis de una vacuna determinada, significa que ya está inmunizado. ¿Ya? Se le conoce como inmunizado. Ya cuando recibe su última dosis. Por ejemplo, aquí a los 4 meses ya está protegido contra el rotavirus. ¿Ya? En el caso del neumococo, recién cuando se le considera protegido. Al año. Aquí. Claro. Un añito. Al año. ¿No es cierto? Al año. En la pentavalente, ¿cuándo se le considera protegido? A los 6 Los meses. 6 A meses. los 6 meses. Claro, a los 6 meses. ¿Saben? Entonces, hay este caso particular, por si acaso. Muy bien. A ver. Estábamos en los 4 meses, ¿no? Ya, a los 6 meses ya disminuyen las vacunas. Solamente recibe APO, que es igual contra la polio, pero mientras que a los 2 y 4 meses es inyectable, a los 6 meses es por vía oral, claro.
y reciben la tercera dosis de pentavalente. Listo. Ahora ha cambiado este. Hay que cambiarlo. A ver un ratito. Ya no recibe a los 7 meses la antiinfluenza. Recibe a los 6 meses y 7 meses. Aquí vamos. A los 6 meses esto hay que cambiar. A los 6 meses y a los 7 meses. Ya. Y aquí ya no es a los 8 meses. Ya. Ha cambiado eso. Ya está. Listo. Cambiado. Listo. Recibe a los 6 meses la antiinfluenza y a los 7 meses. Muy bien. Después ya hasta el año. Cuando cumple un año recibe la tercera dosis de la neumococo y recibe también la SPR o SRP, no importa. Es contra la sarampión, papera y rubiola. ¿Ya? Después, hasta los 15 meses, o sea, al año 3 meses. ¿Qué es lo que recibe? Recibe la antiamarílica. Y también después al año y medio recibe el primer refuerzo de antipolio y recibe el refuerzo de SPR y recibe el refuerzo de DPT, ¿ya? De DPT. Muy bien. Y de ahí ya, ya no se le vuelve a ver en vacunas hasta los 4 años. Recibe su segundo refuerzo de antipolio y recibe también lo que es la DPT, ¿ya? Su otro refuerzo. Muy bien. Muchos papás no quieren vacunar contra la DPT a sus niños. ¿Por qué? Porque una de las reacciones características de la DPT es que presenta fiebre y también presenta una induración, o sea, se le forma como una bolita dura en el brazo, ¿no? Pero eso solito va a ir desapareciendo. A veces dura 4 días, ¿no? Pero se le coloca pañitos de agua tibia, no caliente y no fría. Acuérdense, no podemos alterar el contenido de la vacuna tampoco, ¿no? Lo único que queremos es que el tejido desinflame, nada más. Muy bien. Listado de acrónimos. Esto es lo que ustedes tienen que buscar, ¿ya? Esto ustedes lo van a subir al Classroom. ¿Qué significa AMA? A ver, busquen. ¿Qué significa? Antiamarílica. Antiamarílica. APO. ¿Qué significa APO? A ver. ¿Qué significa APO? Antipolio oral. Antipolio oral, muy bien. Antipolio oral, muy bien. Después BCG. ¿Qué significa BCG? Bacilo de Calmette-Guerin. Contra la tuberculosis. Calmette y Guerin, ¿ya? Bacilo de Calmette y Guerin.
Muy bien. cc significa centímetros cúbicos. Ya, centímetros cúbicos. ¿Qué significa Digemit? Dirección General de Medicamentos. Medicamentos y drogas. Ujú. Muy bien. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Ajá. Ojo, la Digemit es la entidad encargada de vigilar lo que es la repartición de los medicamentos y dentro de ellos está incluidas las vacunas, ¿no? Digemit, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Muy bien. Recuerden que las drogas también son parte de los medicamentos, no hay que malinterpretar. Direza. Dirección Regional de Dirección Salud. Regional de Salud. Muy bien. DISA. Dirección de Salud. Dirección de Salud. Ajá, muy bien. DPT. Es la vacuna contra la difteria. Tosferina y tétano. Ahí está, ajá. Ajá. Pero ¿por qué la T? ¿Por qué la P? Porque a la tosferina también se le conoce como pertusis, ¿ya? Entonces, DPT, difteria, pertusis y tétano. O tos convulsiva, ¿no? Muy bien. La DT. Difteria y tétano. Difteria y tétano. La diftotetánica, muy bien. EESS. ¿Qué significa? Establecimiento de salud. Establecimiento de salud. ESAVI, ¿qué cosa? Son abreviaturas, son siglas que ustedes deben de conocer, ¿no? Que deben Evento aprenderse. supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Inmunizaciones, muy bien. Eventos supuestamente atribuidos a las vacunas e inmunización. Listo. Otro. ESNI, término que no se deben olvidar. Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones. Muy bien. HVB. Hepatitis B. Hepatitis viral tipo B. La H significa hepatitis, la V viral y B, tipo B, ¿no? Porque ya habíamos mencionado que había también otro que era la A, ¿no? Listo. HIV. No confundir estas dos, ¿ya? HVB y HIV. La HIV viene a ser una enfermedad respiratoria que se llama Haemophilus influenza tipo B. Pero cuando ustedes lo buscan, van a ver que se escribe de otra manera. Haemophilus dicen, ¿no? Tipo B. Pero se pronuncia Haemophilus tipo B. Haemophilus influenza tipo B. Muy bien. Es un tipo no es igual que la influenza por si acaso, ¿ya? Es otro tipo de microorganismo que puede llevar a una complicación como por ejemplo a una neumonía, a un problema cardíaco o inclusive hasta meningitis. Listo. ¿Y de qué significa? El brazalete de identificación. No. Es una vía.
Intradérmica. Intradérmica. Muy bien. IM. Intramuscular. Intramuscular. INS. INS. Instituto Nacional de Salud. También, no se deben olvidar. Instituto salud. Nacional de Salud. IPB. Poliomielitis. Es de la vacuna con Es la vacuna contra la polio, claro, pero a diferencia de la APO es la inactivada. Vacuna inyectada. inactivada contra la poliomielitis. Ajá, inactivada. Es inyectable, ¿no? Se inyecta. La otra sí es por vía oral. MEF, ¿qué significa MEF? Eso está dentro de los formatos de vacunas también. MEF, mujer en edad Fértil. fértil. Claro, fértil. ¿Por qué? ¿Y por qué se incluye dentro de los formatos de vacuna? Porque también se vacunan mujeres embarazadas, ¿no? MER, ¿qué significa MER? Mujer en edad, Regular. no, reproductiva, reproductiva. Ojo, hay una diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mujer puede estar fértil, pero no significa que su cuerpo esté preparado para gestar, ¿ya? Por ejemplo, las niñas desde el primer momento en que les viene la menstruación ya son fértiles, pero eso no significa de que su cuerpo está preparado para poder gestar, ¿ya? Esa es la diferencia entre MEF y MER. Muy bien. ML, ¿qué significa? Mililitros. Mililitro. Muy bien. SC, Subcutáneo. subcutáneo, claro. SPR, Sarampión, parotiditis y rubiola. rubiola. Muy bien. Entonces, en este caso, son 3 enfermedades en una. Ujú. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Listo. SPR, sarampión, paperas, también se le conoce la parotiditis, ¿ya? Y la última, SR, ¿qué viene a ser? Sarampión y rubiola. Sarampión y rubiola. Muy bien. TBC. Tuberculosis. Tuberculosis. TS. Tiene dos significados la TS. TS puede ser Trabajadora social. ya, pero transmisión Transmisión. sexual, claro. Una de ellas es esa. Y la otra es TS, trabajadora sexual, no social. ¿Por qué? Porque en este caso, dentro de las vacunas, nosotros incluimos una vacuna específicamente para las mujeres que tienen este trabajo, ¿no? Trabajadoras sexuales. Ujú.
VIH, ya ustedes conocen. Ah, acá me faltó uno también. Los HSH. Muy bien. VIH, ya ustedes saben que es el virus de inmunodeficiencia humana. VPH, ¿qué significa? Virus El del virus del papiloma papiloma humano. humano. Virus del papiloma humano. Muy bien. Y la última, la HSH, significa hombres que tienen sexo con otros hombres. También están dentro del rubro de para poder aplicarles una vacuna. ¿Ya? Muy bien. Listo. Y eso es referente a lo de calendario de vacunación. Ya saben que examen el día lunes de este tema, ¿no? Y ustedes saben que cuando finalizamos un tema, se les evalúa el día lunes. Y el día lunes también empiezan las exposiciones. No se olviden, por favor, quienes se empiezan a exponer, ¿ya? Ujú. Profesora, el examen empieza desde vacuna, ¿verdad? Este tema, solamente este tema. Ajá, sí, 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 sí. Este. El pasito de este tema. Ajá, sí, exactamente. Ah, mañana no, el día viernes, vela. El viernes es de terminología, sí, de la Entonces, actividad. profesora. Ujú. El día viernes. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, el día viernes el examen. De, de técnicas educativas en salud, de los términos. ¿Se acuerdan lo que trabajamos en la primera sesión? La actividad, Sí, especialmente de la tarea, los términos de la tarea, por si acaso. sí, profesora. Ujú. El viernes va a ser examen, ¿ya? Muy bien. A ver, alguien que falte en la asistencia. A ver, Meléndez, ¿se encuentra? Buenos días, profesora. Ya, Sí, listo, presente. Meléndez. Tananta no logró ingresar, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Mañana, ¿por qué no les tomo el de terminología? ¿Se acuerdan que en una parte que nosotros trabajamos en técnicas educativas en salud, en educación para la salud, vimos que había que educar a las personas referente a lo que eran que inclusive fue una tarea acerca de Los niveles de las... prevención. Sí, pero ese aparte yo les dejé una último, enfermedades profesionales y accidentes laborales, ¿no es cierto? Mañana vamos a Sí. tener una práctica de eso, pequeñita nada más, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, con esto finalizamos el día de hoy. ¿Ya, chicos? Entonces ya nos encontramos el día de mañana. Hasta mañana, profesora. Hasta Cuídese, mañana. profesora. Igualmente ustedes, no se olviden, tienen que acordarse estos términos, ya los hemos definido, ¿ya? Cuídese, mis bendiciones. Muchas gracias Bendiciones, igualmente para profesora, cuídese ustedes. mucho. Hasta mañana.